Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué espacio este de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, he visto tantos foros y la verdad es que se hace un esfuerzo palabrero muchas veces para quizá mostrar un desarrollo que no se debe a uno, se debe a otros y a circunstancias distintas también, pero a otros. Entonces en estos foros, foro empresarial, foro para la inversión extranjera, foros climáticos. Y en todos esos foros está República Dominicana. Y salimos, como se dice, salimos bailando en esos salones. Pero muchos de estos foros, uno sabe que esos son esfuerzos palabreros o verbales, que terminan, como tantas veces hemos dicho aquí, en un marco prometedor para acciones futuras. Porque se plantean las cosas, pero nadie le da seguimiento a eso, ni nadie vienen y hacen discursos. Bueno, y participamos, y generalmente se hacen en hoteles de playa, como para que la gente venga y disfrute de sus días playeros o de resorts. Yo realmente no sé los costos de eso, que cuestan esos foros. Recuerdo aquel foro de las Américas también que se suspendió y nos costó unos pesos esa organización, echar eso para atrás. Cuando el asunto de Venezuela y los eventos que hubo políticos en Venezuela, se echó para atrás ese foro aquí en Santo Domingo, en los resorts también de Punta Cana. Y se gastó un dineral también en chacabanas. Esas chacabanas ni se sabe a dónde fueron a parar. ¿A quién le regalaron las chacabanas al fin? O si se la enviaron a los que estaban invitados, que era lo que la iban a recibir aquí. Es decir, estos foros que uno no quiere negarle calidades, pero realmente uno sabe que todos esos son esfuerzos palabreros. El presidente habló de la confianza, que es una
condición fundamental para la inversión, cosa que es verdad, porque nadie va a invertir en países. Por ejemplo, yo leí algo de un foro de estos de inversiones, parece que hizo el Citibank aquí, un caballero, un técnico de ellos, decía que República Dominicana, aunque está bien, aunque va bien su economía, y fuerte, pero que no nos durmamos en nuestros laureles. Como que hoy los giros políticos que está dando América Latina podrían afectarnos, porque mucha de esa inversión, si no tiene un atractivo amplio aquí, se puede desplazar, porque ya ahora cambian esos regímenes de izquierda por regímenes de derecha. Pero visto así, en grande, como se dice, se puede pensar eso, que es verdad, pero realmente uno se pone a reflexionar fríamente. Por ejemplo, en Perú. En Perú cambia el escenario político. Viene una dirigente de derecha, la señora Fujimori. Pero eso no necesariamente garantiza que Perú va a tener una ventaja sobre los demás, nosotros, porque ahora viene la democracia. Sabe uno que esos son países que tienen muchísimos problemas, porque esos congresos terminan divididos con fuerzas más o menos parejas, porque las elecciones fueron muy parejas. Pero eso pasa en Colombia. En Colombia, ¿qué seguridad hay cuando el propio candidato perdedor dice él que él va a enviar señales claras de resistencia cívica pacífica? Es decir, tomar las calles de Colombia para protestarle a ese triunfo ilegal que tuvo el señor Espriella, la derecha contra la izquierda. Pero ¿usted cree que en Colombia puede haber estabilidad? Un país como ese, con tantos problemas, la gente, el que quiere invertir, invertiría, porque el dinero, como dice, atrás del dinero se mete hasta en la cueva del diablo, se mete. Pero Colombia, la estabilidad de nosotros aquí y la estabilidad con respecto a Perú, a Ecuador, esos países han dado un giro hacia la derecha, es verdad, Bolivia, pero esos son siempre calderos que están atizándole las brasas. Esas brasas no se apagan allí. Por eso siempre yo he hablado de esa democracia mansa aquí en este país, porque aquí se combatió, desde el poder se combatió duro la insurgencia. Léase todas esas posiciones levantistas de izquierda y guerrilla y que vamos para las lomas de Quiqueya. Eso aquí todo el mundo sabe cómo fue el gobierno de Balaguer, principalmente de esos 12 años, fue un freno a ese desenfreno de lucha y de declararle la guerra, como se dice, no solamente la guerra política, que fue una oposición cerril, que yo muchas veces le he tenido que llamar no oposición, sino oposición. Pero todo el mundo sabe aquí que Balaguer aplicó políticas muy duras de control de la insurgencia y de esos desplazamientos de la izquierda y todo aquello. Tenía un celo, aunque permitía algunas expresiones, por ejemplo, en la UAS, y respetaba el fuero de la UAS y la autonomía, pero Balaguer, ese régimen de Balaguer, fue un régimen exigente y duro contra esos insurgentes de izquierda radical aquí. La izquierda moderada la toleró, Verbigracia, el Partido Comunista. Entonces, decía yo hace unos días que Balaguer, a pesar de todo, además contribuyó con esa democracia mansa, también contribuyó a hacer más llevadera la vida del país en cuanto a la estabilidad social del país, de que las clases no se desbalancearan de tal forma que aquí lo que habían eran peonadas mendicantes, como hemos dicho, y terratenientes que eran caciques, dueños de la poca tierra fértil que tiene este país, un país pequeño.
y que hubo que desmontar ese caciquismo rural y hacer esas distribuciones de tierra para mejorar el ingreso de las familias campesinas. Y precisamente yo he mencionado muchas comunidades dominicanas, por ejemplo ese caso de Pedro Corto. Usted va hoy a Pedro Corto, que por suerte creo que tienen esta semana, el domingo, una feria de quesos en Pedro Corto, allá en San Juan de la Maguana, cosa que me alegra mucho porque es una comunidad que ha tomado fuerza económica y ha habido un gran, parece un buen empuje de la comunidad en San Juan de la Maguana, cosa que yo me alegro, repito, porque esa fue una de las comunidades, diríamos, beneficiadas del proceso de parcelación, de reforma agraria y de aplicación de cuota parte por la construcción del canal José Joaquín Puello en San Juan de la Maguana. Esa zona de Pedro Corto, Pajonal y esa zona allí. Y mucha de esa gente salieron del estado de pobreza extrema, de esa, diríamos, esas peonadas agrícolas mendicantes, terminaron siendo pequeños empresarios, con dueños de sus parcelas, 30 o 40 tareas. Hoy es un Potosí para los que tienen esa tierra todavía. Entonces, esa distribución y la construcción de viviendas rurales y todo aquello, consolidó mucha gente que a pesar de todo, de las salidas masivas, mucha gente del campo, pero permanece un 30, un 40% de la población económicamente activa del país, o más, está en las zonas rurales. Y hay una riqueza agropecuaria que se obtiene en las zonas rurales, no es en la capital, ni en Santiago que se produce, en los campos de esas ciudades de Santiago y de todo el Cibao y el sur y el este. Entonces, hoy yo viendo un cuadro que publica el economista del periódico Diario Libre, Di Franco, Collado Di Franco, Miguel Collado Di Franco. Cuando el problema no es quién gana más, dice él, desigualdad en América Latina. Es decir, yo no tuve que cavar hondo para confirmar el acerto de lo que yo he dicho, que Balaguer contribuyó, esos gobiernos contribuyeron a crear o a combatir un poco la desigualdad. ¿Y qué dice el señor Di Franco aquí? Santo Domingo. La desigualdad en la República Dominicana es la más baja entre los países de América Latina. Pero su ingreso por habitante se encuentra por debajo de economías que tienen mayor desigualdad. El problema social es la falta de ingresos más altos. Muy bien. No la existencia de diferencias entre las personas, pero esas diferencias abismáticas que había en este país, donde habían aquí peones y ricos hacendados, eso sufrió un cambio. Y yo ponía de ejemplo a Colombia, que es uno de los países más desiguales que hay en este país. Por eso toda esa guerrilla y la FARC y el Ejército de Liberación Nacional y el narcotráfico y todo eso es gente de abajo pujando por sacar la cabeza, salir a caminos, porque en Colombia esas clases dominantes son muy fuertes y la distribución es muy escasa. Entonces grandes masas de desiguales generan toda esa violencia que ha habido en Colombia, igual que en Venezuela. Bueno, en Venezuela el problema fue más de mala administración, pero Perú son países que tienen esas grandes desigualdades. Brasil, qué sé yo, todos esos países. Y en el cuadro de las desigualdades, los países que aparecen precisamente son Colombia y Brasil, son los que aparecen adelante, en primera fila. Colombia con un 54.4, Brasil 50.3, Ecuador 45.9. Vamos a ver por dónde anda uno de los que yo cité, que es Perú, 40.1. El más bajo es República Dominicana, con 39.0, según el economista Miguel Collado Di Franco. Qué bien. Es decir, ¿qué quiere eso decir? ¿Por qué yo hago el comentario de los foros
que con esos foros, hablando, no caminamos tanto, no vamos a andar mucho, porque el asunto no es hablar, es que nuestras fuerzas, señores, tienen que empujar hacia beneficio de la sociedad para el desarrollo, no en cosas improvisadas, ni como decíamos ayer, en innovaciones caprichosas, donde, como dicen, el Estado es mi capricho, o el Estado es su capricho, tratándose de los que nos gobiernan. No, hay que dejar eso, hay que fajarse a trabajar y hacer austero, como se ha dicho, y poner los recursos públicos en las mejores manos y en el mejor destino de esa inversión. Decíamos ayer, es decir, hay que empujar en forma colectiva para bien de la sociedad. Esas políticas inclusivas de ayer, los caminos vecinales, la electrificación rural, la educación y todo eso, señores, es lo que nos hace, mejor dicho, ser los menos desiguales en toda la América Latina. Y a mí me satisface porque, repito, yo había hablado de eso aquí hace una semana o la semana pasada y hablaba sobre ese caso de que aquí hubo un esfuerzo integral hacia la sociedad. Entonces, hablar sí de confianza, la revolución de la confianza, la revolución de la honestidad, decía el señor Paliza ayer, pero decíamos nosotros, no, la revolución de la coherencia, de dejar esas críticas ayer severísimas a los que gobernaban cuando yo era oposición, hoy soy gobierno y ahora me callo, o niego esas falencias que criticaba que están agravadas hoy, entonces las niego, muy fácil. La corrupción, así la de los otros, pero hay que hablar de mi corrupción o de mi intransparencia o de arrimar fuerza sin sectarismo para fines de que la sociedad avance, pero no es solo con discursos y palabrerías huecas, es con hechos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, hablando de ese partido reformista, hay que ver la responsabilidad social y la responsabilidad política que tuvo ese partido, el desempeño para lograr lo que comentábamos anteriormente, precisamente de los avances democráticos, la democracia mansa que tenemos hoy, y ese esfuerzo para el desarrollo del país, porque este país no es el país de 20 años atrás, ni de 25, ni de 30.
y de 40 y 50 menos. Es un país que todo el mundo sabe que ha avanzado y que hay una infraestructura aquí, que los dominicanos no apreciamos, decir, tenemos una de las mejores infraestructuras vial, por ejemplo, en América Latina, entre los países pequeños como los nuestros, como el nuestro. Muchas buenas carreteras, tenemos excelentes carreteras secundarias que caminamos por los pueblos y no nos sentimos tan mal. El avance del turismo y el ingreso y el empleo, como genera riqueza en el país, bueno, pues el país ha seguido avanzando. Los demás gobiernos han hecho también, aportan y todo el mundo aporta, como se dice, hacia el desarrollo del país. En ese esfuerzo, el Partido Reformista es una de las organizaciones políticas más importantes de la historia del país. Por esos años, 22 años de Balaguer, un hombre con aquella experiencia, no más que un hombre de Estado, he dicho yo, un doctor de Estado. Bien, ese Partido Reformista tiene que cuidar esa memoria, digo yo, pero parece que hay un doble juego. Es decir, necesito buscar la forma como fuere, aunque sea lo antitético, porque eso es lo antitético, llevar a un hombre como Alofoque, ese joven, llevarlo y presentarlo como candidato aquí, aunque él sea un líder urbano proletario, y de esa cultura de la periferia y de todos esos jóvenes es decir, esos jóvenes y de ese grupo de dominicanos, de ese segmento de dominicanos, que no saben lo que es una universidad, no saben lo que es un desarrollo integral, no saben lo que es mejorar la educación primaria y secundaria, o las inversiones extranjeras, o valorar, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, valorar las condiciones de las inversiones privadas dominicanas, qué sé yo, esa suerte de hilo social, esa coherencia social que ha habido en el país. Usted no puede venir con un tigre a romper esa coherencia, que aquí lo que mandan son los desbaratados, que aquí van a mandar de ahora en adelante los urbanos proletarios. Y la música lo que va a estar de moda es la vulgarización de la cultura popular. Que lo que va a estar de moda aquí son los movimientos espasmódicos de vientres y de nalgas. Eso no es verdad, que este país en eso que está, a menos que hayamos perdido la razón, porque la gente no piensa. Perdón, pero que el partido de Balaguer va a jugar a la antítesis o a lo antitético. ¿Por qué? Porque necesitamos el 5% y buscamos con cualquier elemento, no importa el origen social, no importa la condición de por qué hoy reúne condiciones económicas que le permiten participar y hasta ayudar a fortalecer este partido. Pero necesitamos un 5% para convertirnos en partido grande y al mismo tiempo ganar más de los recursos que da la Junta Central Electoral a los partidos que ya se sienten ser mayoritarios. Jugar a eso, es decir, la historia de ese partido está sujeto a eso. Se puede usar la cara de Balaguer o esos símbolos escogidos por Balaguer para promover una candidatura de esa calaña. Esas cosas hay que pensarlas, pienso yo. Otra, bueno, prestarse al juego, como el PRCC, un partido aliado del PRM. Yo no sé cuál es la posición de Quique, del quiquismo, pero Quique solo no puede hacer tienda aparte, a menos que él renuncie de ese partido o que haga una declaratoria formal diciendo que el PRCC se sale de esa alianza que tiene con el gobierno, porque hay reformistas o supuestamente reformistas que están trabajando para el gobierno, colaborando con el gobierno. Entonces,
Si es un aliado del partido del gobierno, pues, como bien han señalado otros, dice, bueno, lo que se buscaría con esto sería disgregar más el voto de la oposición y tratar de que el reformismo, a través de esta caricatura, pueda atraer votantes que le resten posibilidades a otros partidos de oposición de captar esos disgustos. Y le importaría un bledo al PRCC que su imagen histórica se vea por los suelos, que la imagen de Balaguer de darle forma a una organización política como esta, y que esto termine en manos, ni siquiera en manos ideológicamente distintas a como pensaba el líder, sino diametralmente opuesta a las condiciones morales y éticas de una organización política que hizo una contribución al desarrollo nacional tan extraordinario como ha sido el Partido Reformista. Es decir, hay que cuidar eso, pienso yo. Entonces, el PRCC es una organización que, aunque hoy esté pobremente representada, porque ha caído en niveles muy bajos de militancia, evidente, y los números están ahí, pero creo yo que queda esa memoria histórica de un partido que no puede jugar, como se dice, al tigrismo político. Alofoque es un joven que ha tenido éxito con su vulgarización. Es decir, hay personas que entienden que hay que ser famoso. Y yo he dicho lo siguiente, tal vez este es uno de los programas que menos visualizaciones de YouTube y todos estos asuntos de redes tal vez tenga, quién sabe. Porque Manuel Fermín trata de no ser vulgar, trata de ser respetuoso y no quiere estar insultando gente aquí, políticos o gente de la sociedad civil del país o de la sociedad en general, y no es gente de andar con esas ofensas gratuitas o con esos fraudes léxicos o más, con esa indigencia léxica, además de la que están sobrecargados muchos de estos elementos. Entonces, uno dice, bueno, yo no quiero ser famoso porque yo no quiero, o no soy famoso porque no quiero, simple y llanamente yo nada más tengo que salir aquí bien tatuado, salir con la camisa y los pechos abiertos, traer dos mujeres a bailar al lado mío aquí, y yo la pongo a bailar, a dar esos movimientos espasmódicos de vientre y de glúteos, y entonces este programa va a ser más famoso. Óigame, más famoso. ¿Quiénes son los buenos programas? No de República Dominicana, no de, ¿cómo se llamaba aquel programa? Feliz Domingo, algo así, no me acuerdo. Un señor mexicano aquí. Bueno, o de Don Francisco. El programa de Don Francisco, que eso se veía en toda América Latina. Pero esas son las condiciones con las que hay ahora, que bueno, vamos a traer un famoso, pero no toda la fama, que incluso hay que decir lo siguiente. Hay un filósofo español, Fernando Savater. Fernando Savater tiene una expresión muy clara y que yo creo que le aplica al señor Alofoque, que está sobredimensionado o está exaltado a niveles estratosféricos, y él piensa que bueno, será todo un espectáculo electoral, quién sabe, se volcarían muchísimos sectores, de esos sectores que entienden que debe triunfar la vulgarización de la política y la cultura popular. Bien, pero dice Fernando Savater, no está vivo, que la fama es el patíbulo muchas veces.
hay que tener cuidado, porque esos que son famosos, no sé, muchos de ellos terminan, como se dice, en un patíbulo. La fama es el patíbulo también. Es moneda de cambio también, es verdad. Es moneda de cambio. Porque el famoso, como yo creo que leí algo como de Dalí, que Dalí era un hombre que iba, Salvador Dalí, se sentaba a tomar los mejores vinos y hacía sus almuerzos o sus cenas muy especiales en restaurantes de primer nivel del mundo. Entonces el hombre tomaba una servilleta, hacía un garabato, o pintaba algo, o firmaba con una nota, y esa servilleta o esa hoja de papel firmada por Dalí o con un trazado, un dibujo ahí a lápiz, eso era moneda de cambio. Imagínense ustedes un boceto de Dalí tomando vino, conversando con sus amigos, y agarrar la cuenta y decir, mira, ese es un cheque, tengan, cóbrense de ahí. Es decir, eso era una obra maestra que ese caballero estaba entregando, porque la fama de Dalí era que una firma de Dalí en mis manos, ahí tenía un valor incalculable. Su firma nada más, venga Dalí, fírmeme ahí con una tinta indeleble, que ya yo con eso soy rico. Óigase bien, oiga lo que es la fama, que es moneda de cambio, pero también la fama es el patíbulo. Son muchos famosos que han terminado muy mal. Entonces, yo creo que Alofoque debe tener eso guardado. Vi que hizo una objeción, que si el señor Stalin Lebrón, Stalin, nuestro amigo Stalin, el hombre lo ha descalificado y dice que hay que votar ese caballero del Partido Reformista para él aceptar una candidatura. Son cosas que uno realmente sabe que eso son extravagancias, exceso de este joven, que repito, está sobredimensionado y él piensa que será la esencia mejor refinada, o ¿cómo se llaman o destilada? Léase, el mejor perfume. Entonces, eso ahí comienza, como se dice, comienza el declive, porque va a tener que objetar tal vez a miles de personas o centenares de personas o de dirigentes que hay en ese partido, que quedan ahí porque el Partido Reformista todavía tiene alguna representación. Pero vamos a esperar, porque no se pueden poner las cartas delante de los bueyes, y habrá que ver dónde la memoria de Balaguer podrá superar esos intentos o esos inmoderados deseos o esa política de contingencia o de insurgencia del Partido Reformista contra sectores de la oposición, buscando la forma de subdividir el voto opositor, dividir el voto opositor o crear un ambiente de debilidad en la oposición con respecto al gobierno, por ser un partido aliado del gobierno, como es el Partido Reformista Socialista. No es interesante, porque yo creo que habrá que, se va a tener que hablar mucho de esa estrategia que tiene el reformismo de salir, diríamos, con alguna fortaleza del próximo proceso electoral. Bien, también el PLD está pasando, yo pienso, por otra situación similar, porque es que la historia a la callada se venga. Ahí hay una imagen que yo tengo, que trataré de ver si es posible pasarla, tengo problemas con la energía aquí, y tenemos tal vez los monitores o algo, no sé si podrán pasar, pero hay unas declaraciones que emitió Francisco Javier García en el tuit, creo que fue, unas declaraciones precisamente sobre los eventos
los eventos del 2019 dentro del Partido Reformista. No sé si lo podremos poner, pero está en X. Y ese video evidencia, por lo que dice Francisco Javier, o confirma lo que para todo el mundo es voz populi, como dice, que Leonel fue engañado por ese danilismo ventajista, ese danilismo aliado a la mala fe y la astucia, que entendió que el poder y el dinero era posible hacer un candidato de competir con un thoroughbred inglés de pura sangre y que podía inventarse un verdadero penco, como dijo el señor Lidio Cadet, que ser un penco de candidato. Y aquello fue una verdadera, bueno, nosotros le llamamos en esa oportunidad una entrega de la sangre del cordero, como se dice, porque Leonel Fernández no quiso matar el PLD en el 15. Pudo haber matado el PLD en el 15 y evitarle la reelección a Danilo Medina en el 16. Pero Leonel Fernández dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad que cambie la Constitución después de tantas pleplas y pamplinas de abjurar de esa reelección y de denigrar a los reeleccionistas. Entonces, el hombre pasó el proyecto de reelección. Y eso, Leonel Fernández, todo el mundo sabe, que prefirió sacrificarse. Y no mató al PLD. Pero ya en el 19, el hombre vuelve de nuevo, el señor Danilo Medina, con ese deseo inmoderado y con esta mentalidad de seguir hasta al final de los tiempos, sería dirigiendo el país, utilizando el poder y el dinero. Y fíjense todo el fraude que se montó en el poder, que hoy están en juicio y ya han adelantado 170 o más años de cárcel, sentenciado parte de ese equipo que trabajó para ese gobierno de Danilo Medina. Hay que ver los resultados de aquello. Entonces, no hay duda que Leonel Fernández fue empujado en el 19, tuvo que irse, se dividió ese partido y la desgracia vinieron al PLD y ahí está esa militancia que parece que todavía no comprenden. Porque la historia, como dice, a la callada se venga. Vino la historia y devastó al PLD de tal forma que hoy está pagando, como se dice, esa suerte de orcas caudinas por la que está pasando ese partido. Entonces, vuelve con lo que dice este señor Francisco Javier, vuelve el mismo escenario, increíble. Es decir, vuelve con el mismo personaje a dividir de nuevo al PLD, imponiéndole un candidato en condiciones entonces de abajismo, porque hoy no goza del poder. Podrán tener el dinero, todavía le queda suficiente dinero para luchar. Pero no todo es el dinero, también esa influencia del poder. No la tienen hoy. Y lo más probable es que también ese partido vuelva y sufra otra división, porque esta gente se van a sentir también traicionados por ese deseo inmoderado que tiene el señor Danilo Medina de presentar la candidatura de ese señor, de Gonzalo Castillo. Una persona que tiene ahí unos cargos gravísimos en un caso de corrupción administrativa que involucra más de 20.000 millones de pesos, señores. Eso es muy fuerte, pero vamos a esperar. Es una pena, repito, que no podamos apreciar ese video donde Francisco Javier... En esa primaria, ningún aspirante, ni yo, ni Gonzalo, ni Reinaldo, ni Temístocle, ni Francisco, teníamos capacidad para ganarle a quien en ese momento era el presidente del PLD, pero que además tenía 3 condiciones especiales, que no las saca a relucir porque no está en el partido.
fue la persona que llevó al PLD por primera vez al poder. Fue la persona que cuando el PLD pierde el poder, recupera el poder. Y fue la persona que cuando entrega el poder, se lo entrega a un miembro del PLD. ¿Tú crees que a esa persona lo podía derrotar alguien que no fuera el presidente de la República y todos nosotros? Esa confesión que hace el señor Francisco Javier evidencia la mala jugada, la mala fe y la astucia aliada en ese paso por el poder del señor Danilo Medina, que entendió que él era el líder de ese partido porque manejaba el poder en ese momento. Y se equivocó, porque el verdadero líder de ese partido es como dice Francisco Javier. Era una absurdidad usted pensar que con una persona que no se ha leído probablemente 3 libros de política, una persona que no puede organizar una idea, una persona que no tiene, como se dice, no deficiencias léxicas, no, que no tiene léxico por ningún lado, como se dice, porque se ve tonto, se ve muchachil el señor Castillo. Entonces usted presentarle eso a un hombre que fue el candidato primero que emerge de aquellos 2 viejos robles, de los 2 grandes líderes del país, que elevan a la categoría de presidente de la República al señor Leonel Fernández, que garantice ese triunfo, pero más que tiene el discurso y la prudencia, la calidad política de hacer grande al PLD sobre la base de tener el poder al mismo tiempo que su paciencia, su cultura y su formación humana de un Leonel Fernández, como hemos dicho, un hombre sin púas vengativas con nadie, sin ánimo de odio gratuito a nadie, simple y llanamente culto y al mismo tiempo un hombre de cercanía, sano, sin impurezas que tuviera que purgar o lavar. Eso fue Leonel Fernández. Entonces ese señor se fue convirtiendo en el líder de ese partido. Protege a Danilo Medina, lo aconseja y no se llevan de ello y pierden las elecciones. Y pierden el apoyo de Balaguer, que pudo haber sido presidente en el 2002 cuando falleció Balaguer, porque Leonel Fernández lo promovió para que fueran él el candidato vicepresidencial de Balaguer, pero no aceptó. Entonces, viene el 2004 y garantiza a Leonel Fernández el regreso del partido que está abajo, lo regresa al poder, como dice Francisco Javier García, y es correcto. Más lo mantiene en el poder todavía en el 2008 con una reelección. Y en el 12 le garantiza el triunfo a Danilo Medina, y aún así no entiende Danilo Medina el liderazgo, en la posición y diríamos la importancia política de este caballero. Y entonces asume un papel ridículo, absurdo, de querer derrotar esta personalidad política, este hombre ya curtido como hombre de Estado, quiere derrotarlo y humillarlo sobre la base de usar, o mejor dicho, de aliar la mala fe y la astucia, usando a un penco, como dijo el señor Lidio Cadet, un muchacho sin experiencia, cuando pudo haber promovido tal vez una buena lucha interna, que había gente, pero ni siquiera ahí nadie le podía hacer sombra a Leonel Fernández, de ese grupo de jóvenes, como bien dice el propio Francisco Javier. Nosotros no podíamos competir contra un Leonel Fernández, era una absurdidad presentarle batalla a un Leonel Fernández, pero Danilo Medina creyó en que él era una especie de Dios vivo, ese dios egipcio, Osiris, ese dios mítico de la mitología egipcia, y terminó fracasando y hacer fracasar a todo una legión de correligionarios del Partido de la Liberación Dominicana, disminuido a su más mínima, o quizá tal vez se haga más mínimo todavía. Quién sabe, porque va realmente en decadencia total. Pero esas expresiones de Francisco Javier son un reflejo claro de lo que vuelve, porque él está poniendo ese ejemplo, porque sabe que eso es lo que va a pasar, porque él es un político sagaz también. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la señora ministra de Interior y Policía yo creo que ha sufrido un gran revés ético o moral en sus funciones como ministra de Interior y Policía, si es verdad lo que acaban de denunciar un familiar de aquel joven barbero apellido Valerio de Santiago que fue asesinado junto a 3 o 4 jóvenes más en su barbería. Todo el mundo recuerda aquel escándalo en que la policía, el DICRIN, asesinó 5 muchachos ahí, entre ellos a ese peluquero, que no era apellido Valerio. Entonces un primo de él, que es abogado, también Rafael, creo que se llama, Rafael Valerio, sí, Rafael Valerio, primo de él, ha hecho una denuncia grave. Primero, que el mayor, uno de los oficiales superiores que andaba en esa banda criminal, porque dígame usted, ¿qué policía? ¿Cómo se le puede llamar policía a gente que actúa en esa forma? Porque tal vez los militares, usted dirá, un militar no está entrenado para ser policía. Un militar le dice, mira, si tú ves a un adversario con un arma, dispárale porque ese tipo es un enemigo tuyo, eso es un combate. El militar puede actuar así, pero el policía no, porque el policía, aunque vea a un tipo armado, actúa como policía porque el policía tiene esa formación para luchar con civiles, que aunque estén armados, el policía sabe cómo llegarle a un tipo de gente de eso, e incluso hasta se exponen los policías. Pero por eso aquello fue un hecho casi o cuasi vandálico, asesinar a esa gente y luego querer negar que no fueron asesinados, sino que hubo un intercambio de disparos. Aquello fue una verdadera indecencia policial, esa es la verdad. Pero señala este señor que el mayor, uno de los funcionarios o de los policías de mayor rango, un mayor de la policía, el hombre que estuvo involucrado en las investigaciones y que debe estar todavía en esas investigaciones. Dice él, un hombre que debe estar sin el uniforme, debería estar suspendido de las filas policiales, esperando que ese juicio le libere de que él, aunque era un oficial ahí, no, tal vez se confundió y yo no tuve la culpa de aquello. Yo pensé que esa gente, bueno, eran peligrosos, se nos dijo que eran gente bien armada, peligrosos, y nosotros disparamos primero. Bueno, en los juicios se aclaran esas cosas, pero el hombre de mayor lo elevaron a teniente coronel de la policía y al mismo tiempo lo nombraron jefe de DICRIN en Puerto Plata, según denuncia ese abogado. Eso es muy grave, porque eso no se puede tolerar. Entonces la ministra de Interior y Policía, eso es un manchón que le cae. Ella dirá, bueno, yo no tengo el control de esos rangos y de esa gente, esos ascensos, pero si a ella le informaron de eso y ella guardó el silencio, se hace de un silencio cómplice, porque no se puede premiar el crimen. A gente que haya tenido una participación que todavía tiene que ser aclarada eso en un juicio,
Esas son cosas que se ven muy graves, muy malas, y ella debe tomar, como se dice, el toro por los cuernos y devolver esa situación a posición anterior, porque eso se ve muy mal. Esa denuncia de ese señor Rafael Valerio es válida porque ese señor que mataron, Vladimir Valerio, fue asesinado en forma vil. Y eso fue un repudio nacional que hubo contra la policía, que tuvo, como dicen, que recoger el expediente y hacer algo más limpio, más serio. Y de hecho, suspender todos esos policías y someterlo a juicio. Eso no está bien y la policía, bueno, está ahí. Bien, vamos a esperar a ver qué va a pasar. El señor Trump hoy, a esa suerte de Führer fúrico, señores, la Suprema Corte de Justicia le devolvió a Trump el asunto de negar la nacionalidad, que dice la Constitución, que todo el que nazca en Estados Unidos, aunque sea hijo de un ilegal, es norteamericano el muchacho. Distinto a nosotros, que nosotros sí adoptamos temprano para evitarnos eso, con los haitianos básicamente, que son el problema de nosotros. Problema de tal forma, señores, que fíjense cómo todavía baila ese nombre pro-haitiano de Danilo Medina, que le concedió 750, qué sé yo, nacionalidades a haitianos ilegales, que el colmo es que estén castellanizados sus nombres. Gente que uno sabe que obtuvo una supuesta declaración de nacimiento en las oficialías del Estado Civil, falsa, pagando para que se la falsificaran verdaderos delincuentes asentados en esas oficialías del Estado Civil, expidiendo actas de nacimiento a niños haitianos ilegales, haciendo figurar que sus padres son dominicanos, etcétera, etcétera, sabiendo ellos que esos eran padres ilegales también. Pero nacieron aquí sabiendo que la Constitución no da el derecho de nacimiento en suelo dominicano a hijos de ilegales extranjeros, y menos de que fueran apátridas, como alegaron, para que el gobierno de Danilo Medina se plegara y promulgara una ley para corregir esos casos de apatridia. Y Luis Abinader viene y todavía legalizó 50 más en esa condición, gente ilegales, no apátridas, pues son haitianos, hijos de haitianos. Pero le cambiaron y había como que complacer a alguien. Y todavía hoy hay 16 que restan ahí, que el Tribunal Constitucional le sigue dando el derecho de nacionalidad. Gente que no saben quién es Duarte en este país. No saben cómo se llama la provincia de Santiago, no saben ellos cómo se llama el municipio cabecera de Santiago. Pero dice que son dominicanos. Explíqueme usted, porque que nacieron aquí. Pero esto no es Estados Unidos, donde la Suprema Corte le tumbó al Führer, que tiene arco de triunfo por sus victorias en sus guerras, Dios mío. Tiene el centro Kennedy Trump, el Boulevard Trump en Florida. ¿Qué más tiene? Ahora di que el águila de los nazis va a estar en el salón también, en el salón de fiesta o el salón de festejo de la Casa Blanca, o enfrente de la Casa Blanca va a ponerse una águila dorada. Y bueno, son cosas verdaderamente absurdas para esa democracia norteamericana. Desfiles militares en Estados Unidos. Bueno, solamente el trumpismo podía irrumpir como el rayo en esa sociedad. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su blog La Pregunta. Yo hoy, lamentablemente, no tengo la imagen ahí de la pregunta y voy a tener que buscarla por acá porque no está la imagen. De todas formas, lo de Venezuela es dominante. Okay. Ese es el título de su blog, La Pregunta. Yo les invito a que lean esos trabajos del doctor Marino Vinicio Castillo, que son verdadera pedagogía sobre eventos nacionales o internacionales. ¿Hijas de quién?
de su recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.